Buenas tardes, chicos del segundo científico y el primero técnico, muy atentos a la clase de física. Tu compañero por ahí no pudo ver la clase de física, no llegó ahora. Compartirle el link, enviarle un mensaje, comentarle que ya empezó la clase de física y también que puede volver a ver en www.13.com.py. Bien, ya me encuentro acá con los profes de física y doy la bienvenida al profe Simón. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes, Sofi, ¿cómo están? Espero que en sus casas estén bien. Tengan a mano sus calculadoras y sus materiales que esta mañana sus profesores ya le brindaron de la plataforma. Muy bien. Para comenzar la clase de hoy vamos a trabajar primeramente con la profe Ramona González. Adelante, profe. Bienvenida, profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Sofi? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los chicos del primer curso del bachillerato técnico y al segundo curso del bachillerato científico. Esta vez vamos a trabajar un tema muy importante para todos nosotros porque este tema va a ser un poquito extenso. Vamos a alargar un poquito durante 2 meses aproximadamente. Vamos a hablar de lo que son las fuerzas. Bueno, en este caso vamos a empezar a hablar de las fuerzas concurrentes y vamos a hablar del paralelogramo de fuerzas, teniendo en cuenta 3 o más fuerzas en el plano. La capacidad que vamos a trabajar en esta ocasión es: aplica el equilibrio de fuerzas en la resolución de problemas. Y los indicadores son: reconoce las fuerzas en un plano cartesiano, grafica correctamente las componentes de la fuerza en el plano cartesiano y resuelve correctamente problemas referidos a fuerzas concurrentes. Entonces, vamos a empezar a trabajar con las definiciones acerca de lo que es todo lo de fuerza. Entonces, fuerza resultante de 3 o más fuerzas es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. Cuando un cuerpo o un objeto está sometido a la acción de varias fuerzas, o sea, alrededor de un cuerpo hay varias fuerzas que lo están sometiendo, lo están estirando, lo están empujando y demás, entonces tenemos que decir que de forma simultánea se produce un efecto sobre ese cuerpo. Y continuando podemos decir que las fuerzas accionándose pueden sustituir por una única fuerza, o sea, todas esas fuerzas que se encuentran alrededor del cuerpo las sustituimos por una sola. Y esta única fuerza se conoce como fuerza resultante y también conocida como fuerza neta y se representa con este símbolo que vemos aquí, la F y la flechita arriba. Siempre que trabajemos con fuerza tenemos que recordar que vamos a colocar la flechita encima de la F mayúscula, que para nosotros va a ser fuerza, y la R nos indica que es fuerza resultante. La ecuación para trabajar con la fuerza resultante es la raíz cuadrada de todas las resultantes horizontales, o sea, la resultante sobre el eje X elevado al cuadrado, más lo que sería todas las fuerzas en la vertical, o sea, las resultantes sobre el eje Y elevado al cuadrado. Hacemos la suma de estos dos, este con este, y aplicamos la raíz cuadrada y de esa manera vamos a tener la fuerza resultante. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con esta fuerza? Vamos a ver entonces nosotros una pequeña definición y cómo tenemos que descomponer. Bueno, en este caso, como la fuerza no va a estar sobre el plano cartesiano, sino va a estar exactamente de esta manera, no se encuentra sobre los ejes, ni sobre el eje horizontal, ni sobre el eje vertical. En este caso, entonces nosotros tenemos que trazarla de la siguiente forma. Bueno, como ven aquí, tenemos que hacer lo siguiente, armar una especie de paralelogramo. ¿Se acuerdan que hicimos en la clase anterior también de esta manera cuando trabajamos y hablamos con vectores? Entonces, como la fuerza es un vector, lo que tenemos que hacer nosotros aquí es dibujar en nuestros cuadernos sus respectivos puntos aquí, aquí, aquí y en este punto, y trazar una especie de paralelogramo. O sea, vamos a escribir las fuerzas sobre cada uno de los ejes. En este caso tenemos aquí sobre la horizontal la fuerza en X, o sea, la fuerza sobre el eje X. Y en la vertical vamos a tener la fuerza sobre el eje Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos trabajar con una ecuación que nos ayude a saber a qué es igual la fuerza X y a qué es igual la fuerza Y. Entonces, fíjense lo que voy a hacer en este caso. Voy a dibujar un vector paralelo a la fuerza Y y lo voy a colocar en este punto. ¿Para qué? Para poder armar mi triángulo rectángulo. Entonces, como ven en este punto aquí, tenemos un triángulo rectángulo y tienen aquí la fuerza X, la fuerza Y tenemos en este caso nuestro ángulo. ¿Cómo
vamos a hallar la ecuación? Bueno, nosotros ya aprendimos en matemática en las semanas anteriores que las funciones trigonométricas se pueden representar como seno y coseno. Entonces, vamos a decir, como este vector que vemos aquí es nuestra fuerza adyacente a lo que sería mi ángulo, entonces yo voy a utilizar el coseno del ángulo, o sea, coseno de alfa es igual a cateto, lo que sería mi cateto adyacente, dividido mi hipotenusa, que va a ser mi fuerza. Entonces, al despejar eso, yo obtengo fuerza 1x es igual a fuerza 1 por coseno. Y en el caso de la fuerza en la vertical, que sería esta fuerza que vemos aquí, utilizamos la función seno. ¿Por qué? Porque la función seno sabemos que es el cateto opuesto. Ahora, vamos a trabajar juntos con el profe Simón con este siguiente ejercicio. Y el ejercicio dice, 3 fuerzas actúan sobre el perno en A, como se ve en la figura. Determina el módulo y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, vamos a ver ahora lo siguiente, paso por paso para resolver este ejercicio. Profe Simón, ¿cómo haríamos el primer punto del ejercicio? Bien, lo que primero tenemos que hacer son trazar las componentes de cada uno de nuestras fuerzas que nos da el problema. Si nosotros observamos acá en la pizarra, tenemos el mismo gráfico que teníamos en la pantalla de la profe. En este caso tenemos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Lo que nosotros tenemos que hacer es trazar los componentes de cada una de las fuerzas para aplicar las ecuaciones que nos mostró la profe Ramona. Entonces vayamos a trabajar primeramente con el vector o la fuerza F1. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trazar las proyecciones. ¿Qué significa trazar las proyecciones? Significa que de este vector que nos muestra acá, nosotros tenemos que agregarle 2 componentes para que se forme un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Va a suceder lo siguiente. Fíjense que nosotros tenemos que proyectar en el eje horizontal o en el eje X, tenemos que proyectar nuestro vector y tenemos que proyectar también en el eje Y. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer considerando el vector F1. Entonces este vector que yo voy a poner acá va a ser la proyección de nuestro vector F1 en el eje X, y a la que le vamos a llamar F1X. Y sobre el eje Y vamos a poner la otra proyección a la que le vamos a llamar F1Y. Entonces tenemos de esta manera nuestros vectores, los componentes del vector F1. Para poder hallar el valor de cada una de estas componentes, vayamos a la touch para saber cuál es ese valor. Bueno, vamos a trabajar entonces ahora nosotros con lo que sería la descomposición que acaba de hacer el profe Francisco, ¿sí? Entonces, descomponemos la fuerza 1 y como el profe dijo, quedaría de esta manera. Fuerza 1x va a ser igual a fuerza 1 por el coseno del ángulo de la fuerza 1. Entonces va a ser fuerza 1 por coseno de 40 grados. Entonces aquí ustedes van a agarrar su calculadora. Tengan en cuenta que en la calculadora siempre tiene que haber una D mayúscula en la pantalla. ¿Por qué? Porque estamos trabajando nosotros con el sistema sexagesimal. Así que no olviden eso. Para que ustedes puedan obtener el resultado correcto, sus calculadoras tienen que estar en el sistema sexagesimal. Entonces, haciendo esto en la calculadora, nos queda que la fuerza 1 sobre X es igual a 61,2835 newton. Siempre recordemos las unidades de medida. Ahora, la fuerza 1 en Y va a ser fuerza 1 por el seno de 40 grados, que es el ángulo que nos daba en la fuerza 1. Y haciendo nuevamente en las respectivas calculadoras de ustedes, vamos a obtener este valor, 51,423 newton. Ahora, con el profe Francisco pasemos al siguiente paso para este ejercicio. Una vez que hallamos la medida de cada uno del componente de la fuerza 1, tenemos que trabajar con la fuerza 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que descomponer la fuerza 2 nuevamente en sus componentes. Entonces hagamos lo siguiente. Si nosotros observamos, acá tenemos nuestra fuerza F2. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que descomponer en sus componentes. Entonces necesito el componente horizontal y necesito el componente vertical. Entonces trazamos el componente horizontal. Fíjense, vamos a poner un vector un poco más corto de esta manera y tenemos la proyección en el eje X. Y hacemos lo mismo para el eje Y. Entonces de esta manera tenemos la proyección
para el eje Y. Entonces lo que nosotros vamos a hacer con las ecuaciones es calcular la intensidad de cada uno de estos componentes que la profe Ramona nos va a explicar. Bueno, continuando entonces ahora con esta parte, vamos al segundo paso. Este segundo paso nos indica lo siguiente. Nuevamente descomponer así como hizo la descomposición del profe Francisco. Y aplicamos. Como ustedes ven en el gráfico teníamos 40 y 30 y en total sumaba 70 grados. Por tanto, la fuerza 2 por el coseno de 70 grados va a ser la descomposición de nuestra fuerza 2 en X. Ahora, este resultado sería 41,0424 newton. Y para la fuerza 2 sobre el eje vertical, otra vez la misma ecuación vamos a aplicar. Fuerza 2 por el seno de 70 grados. Nuevamente, con la ayuda de sus calculadoras, van a obtener este valor, 112,7631 newton. Y vamos a la tercera fuerza, al tercer paso. Profe Francisco, ¿cómo continuaríamos con esto? Seguimos. Si nosotros observamos nuestro gráfico, tenemos una tercera fuerza a la que le llamamos fuerza 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta fuerza? Con esta fuerza tenemos que también realizar sus componentes. Entonces, vamos a analizar el componente de esta fuerza. Primeramente, tenemos que ver el componente horizontal. Fíjense, acá vamos a tener el componente horizontal, o sea, componente en el eje X. Y tenemos el componente vertical que va a subir de esta manera. Entonces acá tenemos los componentes de este vector. ¿Para qué nos va a servir calcular cada uno de los componentes? Nos va a servir después para calcular la fuerza resultante. Entonces vayamos a calcular la intensidad de cada uno de estos componentes con la profe Ramona. Bueno, ahora... La descomposición de la fuerza 3 nos resulta lo siguiente. Nuevamente fuerza 3, en este caso por coseno de 35 grados, y tenemos este resultado. Y luego la fuerza 3 en la vertical y tenemos estos resultados. Para X 122,8728 newton y para Y tenemos 86,0364 newton. Entonces nuestro ejercicio resultaría de la siguiente manera. Como ustedes están viendo aquí en la pantalla, tenemos todas las fuerzas que el profe Francisco les acaba de descomponer en la pizarra. Entonces, profe Francisco, ¿qué tenemos que hacer ahora con todas estas fuerzas en cada uno de los ejes cartesianos? A ver si nos acordamos un poquito de la clase pasada, profe. Tenemos que resolver o tenemos que calcular la suma de fuerzas en sentidos paralelos. O sea, vemos que tienen la misma dirección y en algunos casos sentidos iguales o sentidos contrarios. Entonces vamos a trabajar por vamos a trabajar por ejes. Vamos a trabajar primeramente en el eje X y luego vamos a trabajar en el eje Y. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, para hallar la resultante de los componentes en X, vamos a sumar F1 de X, F2 de X y F3 de X. Y para el eje Y lo que vamos a hacer es sumar F1 de Y, F2 de Y y F3 de Y, que es lo que vamos a trabajar con la profe Ramona. Bueno, ahora, como el profe Francisco nos acaba de explicar, entonces, vemos lo siguiente. Sobre X vamos a sumar entonces fuerza 1X más fuerza 2X porque ambas están en el mismo sentido. Pero la fuerza 3X estaba en sentido opuesto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La vamos a restar. Por tanto, vamos a reemplazar cada uno de los valores que ya hallamos anteriormente y obtenemos en la resultante horizontal menos 20,5469 newton. Y para la componente en lo que sería nuestro eje vertical, vamos a tener la suma de los tres. ¿Por qué? Porque acabamos de ver con el profe Francisco que las tres fuerzas paralelas tienen el mismo sentido. Entonces las tres se suman. Por tanto, al hacer la suma con cada uno de los resultados que ya obtuvimos, vamos a tener 250,2225 newton. Y de esa manera tenemos que aplicar entonces la ecuación de la fuerza resultante que vimos al inicio de esta explicación, que sería de esta forma. Reemplazamos cada uno de los valores y no olviden lo siguiente, siempre que tengan ustedes un valor negativo y tengan que elevarlo al cuadrado en sus calculadoras, tienen que utilizar el paréntesis. Eso es sí o sí, siempre obligatorio trabajar cuando tengamos un valor negativo. Y entonces ahí vamos a tener la fuerza resultante de 251,064 newton.
Y también el ejercicio nos solicitaba la dirección. Y la clase pasada habíamos hablado de la dirección del ángulo. Y la dirección nosotros sabemos que está representada por un ángulo. ¿Y cómo hallamos eso? Para poder hallar la dirección de la resultante vamos a aplicar la función tangente. Y la tangente me dice fuerza resultante sobre Y dividido la fuerza resultante sobre el eje X. Entonces, reemplazando por cada uno de los valores, vamos a obtener de esta manera la ecuación. Si nosotros queremos hallar el ángulo, tienen que recordar que tenemos que utilizar la función inversa a la tangente, o sea, el arco de la tangente para poder hallar el valor del ángulo alfa. Ahora, ¿cómo yo hago el arco de la tangente? En mi calculadora tengo que mirar la tecla Shift y luego la tecla de tangente. Shift, tangente y cargamos esta fracción. Entonces ahí obtenemos el ángulo de menos 85,305 grados, que el profe Francisco nos va ahora a mostrar en lo que sería la pizarra y en nuestro gráfico general. Bien, una vez que nosotros hayamos encontrado todas las componentes de las fuerzas y también ya calculamos las intensidades de esas fuerzas y la sumatoria de esas fuerzas, lo que tenemos que ubicar en nuestro plano cartesiano es la fuerza resultante. Y fíjense, acá tenemos un vector que es la fuerza resultante de los tres vectores que nos dio el problema. Y fíjense que el resultado del ángulo que la profe Ramona halló es el ángulo que nos da acá. Por eso nos salió con signo negativo. Lo que nosotros queremos para concluir el problema es este ángulo que se forma con el eje X positivo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es el resultado que nos salió, nos tenemos que restar con 180, o sea, 180 menos el ángulo que nos salió en este ejercicio. Entonces, tenemos de esta manera la solución de este problema referente a fuerzas concurrentes con dos o más fuerzas. No sé si te pareció la clase, Sofía. Me pareció buenísimo. Quiero resolver esos ejercicios de física con ustedes, profesores. Pero bueno, eso ya es tareas para ustedes. Se preparan los chicos del tercer científico de la promoción 2020. Atentos, prestos con sus calculadoras que vamos a resolver problemas. También los chicos del segundo técnico. Bien, nos vamos a una pausa, chicos, y prepárense. ¡Ánimo, fuerza! Nos vamos a un corte. Chao, chao.